Buen día a todos, mi nombre es Mario Velasco Luis, soy ingeniero forestal por parte de la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente estoy cursando una maestría en ciencias forestales en el Colegio de Posgraduados. A continuación, me permito compartirles mi presentación. El tema de la investigación se denomina estructura, composición y diversidad del bosque de pino-encino en un gradiente altitudinal en Miguel Hidalgo, San Antonio, Huitepec, Oaxaca. La importancia de analizar las interacciones que hay entre la biodiversidad con las variables ambientales y biogeográficas tiene que ver con los patrones de distribución y los diferentes factores y procesos que van a estar interactuando a través de estos gradientes. Es importante también, pues, nos permiten analizar cómo los cambios globales, desde la fragmentación de los ecosistemas forestales hasta el cambio climático, van a estar afectando en la pérdida de biodiversidad y la alteración del ciclo de vida y hábitats de los diferentes taxones. Además, el análisis de las características de un rodal a través de un gradiente altitudinal nos va a permitir conocer el estado actual de los bosques y la calidad de hábitats de las especies dentro de la comunidad forestal. Además, el uso de índices cuantitativos nos va a permitir analizar de una manera más crítica los procesos ecológicos y antropogénicos de la sucesión que ocurren en estos bosques naturales. Además, y lo más importante, nos van a permitir diseñar estrategias apropiadas y contribuir a una planificación más integral de manejo forestal considerando diferentes aspectos ecológicos. Por ello, en esta investigación se planteó el objetivo de describir la estructura, composición, diversidad actual de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas y relacionarlo con algunas variables ambientales en un bosque de pino-encino a través de un gradiente altitudinal. Por ello, el estudio se llevó a cabo en la comunidad de Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de San Antonio, Huitepec, en el estado de Oaxaca. El área de estudio comprende alrededor de 1,200 hectáreas y solo nos enfocamos al bosque de pino-encino. El rango de gradiente altitudinal comprende de 1,900 metros a 2,850 metros. Se distribuyeron 45 sitios de muestreo de manera sistemática y de manera desproporcional en cada rango altitudinal. El rango longitudinal de la parte más baja a la parte más alta comprende 4,1 kilómetros. Se usaron sitios de muestreo en forma anidada. Esto quiere decir que se usaron diferentes tamaños de muestreo para cada forma de vida. En el componente arbóreo se usaron sitios de 500 metros cuadrados, en el arbustivo 200 metros cuadrados y en el herbáceo se distribuyeron 4 sitios de muestreos de 1 metro cuadrado distribuidos a 7 metros del centro del sitio. En el caso de la forma de vida arbórea, se midieron el diámetro de todos los individuos mayores o iguales a 2,5 centímetros de diámetro, la altura total y la proyección de copa. En el caso del sotobosque, considerando arbustivas y herbáceas, se consideró la altura total y la proyección de copa. Además, se midieron 6 variables ambientales de importancia para este estudio. En el caso de la identificación de especies, esta se realizó con base en diferentes claves de identificación y además se cotejó estos especímenes recolectados en el herbario del Colegio de Posgraduados. El análisis de la información comprende la distribución de diámetros a partir de gráficas de frecuencia y además para evaluar la diversidad estructural vertical se usó el índice A. En el caso del peso ecológico de cada una de las especies se usó el índice de valor de importancia y el índice de valor forestal. Además, para comprender la diversidad de especies se evaluó la diversidad alfa con los índices de Simpson y Margalet. Y para conocer posibles diferencias entre la estructura entre los pisos altitudinales, se usó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, seguido de una prueba de comparaciones múltiples de la suma de rangos de Dunn. Y finalmente, para conocer el patrón de distribución de la diversidad, estructura y su relación con las variables ambientales, se usó la correlación lineal no paramétrico de Spearman. Resultados: encontramos que en el caso de la distribución de diámetros, se encontró un patrón de J invertida. Esto quiere decir que las categorías inferiores a 10 centímetros de diámetro representan alrededor del 60% de los individuos por hectárea. Esto quiere decir que nuestro bosque de pino-encino está en etapa de regeneración y crecimiento. Cabe resaltar que el piso altitudinal superior presentó menor densidad respecto a los pisos inferior e intermedio. Esto quiere decir que en los pisos inferior e intermedio hay factores antropogénicos como los incendios forestales o la plaga de descortezadores que están afectando a estos dos pisos. En el caso de la distribución de altura,
lo más resaltante es que Pinos o carpa domina en el piso altitudinal inferior e intermedio y Pinus pseudostrobus es el dominante en el piso altitudinal superior. Realizando un promedio general por zonas de los 3 pisos altitudinales, podemos destacar que el cercano al 90% de los individuos por hectáreas están representadas en la zona 3. Esto quiere decir que nuestro bosque está en plena etapa de crecimiento y desarrollo. Se encontró un relativo promedio superior al 60% y quiere decir que en el bosque de pino estudio bajo estudio encontramos una diversidad estructural media. Y a nivel país, haciendo una comparación, podemos encontrar valores similares o valores inferiores. Y esto quiere decir que el bosque de pino encino va a presentar una variabilidad estructural referente a cada tipo de región. En el caso de los pesos ecológicos, usando estos dos indicadores, encontramos que Pinos o carpa nuevamente domina en el piso inferior e intermedio, y en el caso del piso altitudinal superior, encontramos que Pinos pseudostrobus es el dominante. Haciendo una comparación por género de los pesos ecológicos, podemos resaltar que los dos géneros que dominan son pinos y cuercos. Esto quiere decir que si hacemos una clasificación de estos dos géneros, podemos resaltar que hay un cierto equilibrio a comparación de bosques con manejo forestal donde se prioriza al género pinos y lo vemos resaltado en el peso ecológico donde están cercanos al 90%. En el caso de la composición florística y diversidad alfa, encontramos 125 especies representadas en 27 especies arbóreas, 25 arbustivas y 73 herbáceas. Esto refiere a que encontramos una diversidad media para el caso de las arbóreas y herbáceas y una diversidad baja para el caso de las arbustivas. En cuanto a la riqueza, fueron baja para los 3 componentes de la vegetación. Haciendo una comparación con los estudios similares en este tipo de bosque, podemos sugerir que en este tipo de bosque bajo estudio o se presenta una diversidad y riqueza media a comparación con otros estudios. En el caso del patrón de distribución de la diversidad y riqueza arbórea, encontramos una disminución monótona de la diversidad y de la riqueza de especies. Es bien sabido que en este tipo de gradientes van a estar interactuando diferentes procesos y diferentes factores. Sin embargo, en el presente estudio nosotros le atribuimos más a un cambio de cotono a un bosque de pinos, ya que este tipo de bosque presenta baja riqueza de especies y menor densidad de árboles. En el caso de la correlación de la estructura arbórea con las variables ambientales, encontramos que efectivamente hay una correlación entre la altitud y los componentes estructurales, en este caso la altura y el área basal. Si volteamos a ver la correlación entre la altitud y las variables ambientales, también se presentaron correlación entre la altitud, la materia orgánica, el locochal y la profundidad de suelo, perdón. Y esto quiere decir que en las partes altas del gradiente de estudio se va a presentar mejores características estructurales y una mayor conservación de estas áreas. Y esto lo reafirma la prueba de comparación de la suma de rango de Dunn, ya que efectivamente se encontraron mayores características estructurales en el piso altitudinal superior. Generalmente tenemos el conocimiento de que la velocidad de crecimiento y desarrollo de los árboles van a disminuir a mayor altitud en diferentes sistemas montañosos. Sin embargo, también se han encontrado que las variables estructurales tienden a aumentar con relación a la altitud. Muchas veces le podremos atribuir a una mayor productividad. Aunado a esto, en el presente estudio se encontró una menor perturbación agrícola y ganadera debido a la elevada pendiente y a la lejanía a la zona urbana. En el caso del patrón de la distribución del sotobosque respecto a la diversidad y riqueza del sotobosque, no se encontró un buen ajuste de los datos, por lo que, como lo refieren diferentes autores, podemos considerar que el sotobosque va a depender de mayor grado por la disponibilidad de luz. Además, respecto a la estructura del sotobosque, encontramos que efectivamente hay mayores componentes estructurales en el piso altitudinal superior, en el componente arbustivo y herbáceo, y esto de alguna manera pudiera estar afectando positivamente a los taxones que habitan y se alimentan de estas especies, o negativamente por ejemplo, a las especies de regeneración de las especies arbóreas. En el caso de la correlación de las dos componentes del sotobosque con las variables ambientales, en el caso de las arbustivas no se encontró correlación significativa. Sin embargo, en el componente herbáceo sí encontramos correlación significativa en la pendiente y en la profundidad del suelo respecto a la diversidad y riqueza de especies.
Como no encontramos correlación significativa con las variables ambientales, tenemos que voltear a ver la correlación que hay de la estructura del sotobosque y la estructura arbórea. Y en este caso encontramos correlación negativa. Esto quiere decir que el sotobosque en el bosque de pino-encino, a través de un gradiente altitudinal, podemos sugerir que posiblemente tengan o dependan de mayor grado de la dinámica sucesional de las especies arbóreas. Finalmente, también cabe resaltar que en México está documentado que los cambios de uso de suelo y la vegetación por las actividades antropogénicas y su relación con la altitud están altamente correlacionados, por lo que en futuros estudios valdría la pena considerar cómo integrar a las perturbaciones en el análisis de la diversidad y estructura a través de un gradiente altitudinal. Finalmente, concluimos que la caracterización integral del bosque de pino-encino, considerando a las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, van a generar un panorama más completo del estado actual y su interacción con los gradientes ambientales, lo que permitirá formular propuestas de manejo forestal enfocadas a mantener la diversidad y heterogeneidad estructural que puedan favorecer la capacidad de resiliencia y resistencia a los cambios globales y que de alguna manera puedan contribuir a lograr el equilibrio entre el desarrollo social y económico de las comunidades forestales. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias.